Mi lealtad no se compra con migajas, patrón. La voz, un hilo tembloroso que apenas lograba cortar el pesado aire de la hacienda Nápoles, salió de la garganta de Ricardo, un pelado al que todos conocían como el Flaco. El fajo de billetes, de esos verdes que huelen a nuevo, yacía en el piso de mármol, humillado por un escupitajo que brillaba bajo las luces de la fiesta. El silencio fue instantáneo, como si un rayo hubiera caído en medio de la piscina. La música de la orquesta se ahogó en un chirrido de violín, y las risas de las prepago se congelaron en sus caras maquilladas. Todos los ojos, los de los duros, los traquetos, los políticos y hasta los de las esposas que sabían hacerse las locas, se clavaron en la escena. Era un sacrilegio, una blasfemia, un matón de bajo nivel, un sardino que hasta ayer estaba cuidando una esquina en Manrique, se atrevía a desafiar al hombre que tenía a todo un país comiendo de su mano. El Flaco, tieso como un poste, sostenía la mirada del patrón. Tenía el rostro pálido y una gota de sudor le recorría la sien, pero en sus ojos había una lumbre extraña, la de un animal acorralado que ha decidido morder antes de morir. Pablo Escobar no se movió. Sentado en su silla de mimbre, con un vaso de whisky en la mano, parecía una estatua de sal. Su rostro, por lo general expansivo y lleno de sonrisas para su gente, era ahora una máscara de piedra, impenetrable. No había ira en sus ojos, ni sorpresa, solo una calma helada, una quietud que daba más miedo que cualquier grito. A su lado, Gonzalo, el mexicano Gaviria, se tensó, y su mano viajó instintivamente al bulto que hacía la pistola bajo su chaqueta de lino. Popeye, al otro lado, ya tenía la mirada clavada en la nuca del Flaco, calculando el ángulo de tiro para no manchar de sangre a la reina de belleza que estaba sentada detrás. El aire se podía cortar con un cuchillo. Se esperaba la orden, la seña, la palabra que convirtiera al Flaco en un recuerdo, en otro cuerpo anónimo flotando en el río Medellín. Cada segundo se estiraba como un chicle amargo. ¿Sería un tiro seco? ¿O lo sacarían a las malas para que los caimanes de la hacienda tuvieran cena? La gente contenía la respiración, esperando el estallido que pondría fin a esa locura. Pero el estallido nunca llegó. El patrón levantó lentamente la mano, no para señalar al Flaco, sino a los músicos que se habían quedado petrificados con los instrumentos en el aire. La música, dijo, y su voz sonó tranquila, casi conversacional, pero con un eco metálico que heló la sangre de todos. Sigan la fiesta, muchachos, que la noche es joven. Los músicos, torpes y asustados, obedecieron como autómatas. Las notas de un cumbión volvieron a sonar, pero de forma vacilante, sin alma. La gente intentó reanudar sus conversaciones, pero eran solo murmullos, susurros nerviosos, mientras miraban de reojo al centro de la tormenta. Escobar no le quitaba los ojos de encima al Flaco. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios. No era una sonrisa de perdón ni de burla. Era la sonrisa de un jugador de ajedrez que acaba de ver la jugada final, una que su oponente ni siquiera sabe que existe. Y en ese preciso instante, cuando la música intentaba ahogar el terror, el patrón hizo un gesto casi paternal, llamando a uno de sus hombres de confianza. «Lleven al muchacho a la casa de huéspedes», ordenó en voz baja. «Que coma bien, que duerma. Mañana será un día muy importante para él». La orden era tan descabellada, tan contraria a todas las leyes de su mundo, que el desconcierto fue total. No había castigo, no había bala. Solo una promesa de un mañana que para el Flaco se sentía más aterradora que cualquier final violento. Mientras dos hombres lo tomaban suavemente por los brazos, sin forcejeo, la mirada del patrón seguía clavada en él, y en esa mirada, Ricardo el Flaco entendió que no lo habían perdonado, lo habían sentenciado. Pero, ¿a qué? Si quieres descubrir el retorcido castigo que le esperaba a este hombre y las lecciones que deja sobre el poder y la humillación, quédate hasta el final y suscríbete, porque lo que estás a punto de escuchar
te dejará sin aliento. Lo llevaron a través del jardín, y mientras se alejaba, escuchó cómo la fiesta recuperaba su fuerza, cómo las risas volvían a ser genuinas, como si su acto de desafío no hubiera sido más que un pequeño tropiezo en la noche, un chiste sin gracia que ya todos habían olvidado. Todos, menos él y el hombre que ahora era dueño absoluto de su destino. La lluvia caía con rabia sobre los techos de zinc de la comuna nororiental, un aguacero terco que convertía las calles sin pavimentar en ríos de lodo y basura. Metido hasta los tobillos en ese fango, Ricardo, el flaco, maldecía por lo bajo. El cañón frío de su revólver calibre 38 se le clavaba en la espalda, recordándole la estupidez de la vuelta que le habían encargado. No era una ejecución, no era un ajuste de cuentas grande que le diera estatus. Era una cobranza, una miseria de plata que un tendero agalludo se negaba a pagar como vacuna a la organización. Era un trabajo para un novato, para un aparecido, no para él, que ya llevaba varios muertos encima y había demostrado ser un berraco a la hora de la verdad. Pero las órdenes eran órdenes, y el patrón, a través de sus tenientes, no repetía las cosas dos veces. El olor a fritanga rancia y a caño tapado se le metía por la nariz mientras golpeaba por tercera vez la puerta de lata. «¡Abra, don Ramiro, que no tengo toda la noche!», gritó su voz apenas más fuerte que el golpeteo del agua. «Sabemos que está ahí, no se haga el sapo». La puerta se abrió un palmo, rechinando como un alma en pena. La cara que apareció en la rendija era la de un hombre ya vencido. Ojos hundidos, piel amarilla, un bigote ralo empapado de sudor o de lluvia, ya no se sabía. «No tengo la plata, joven», suplicó el tendero. «Las ventas han estado muy malas. La gente no tiene con qué comprar. Deme hasta el fin de semana, por Diosito santo». El flaco sintió una punzada de algo que podía ser lástima o simple fastidio. Odiaba esa parte del camello. Odiaba ver el miedo en los ojos de la gente común, gente como la que lo había visto crecer a él. Pero la debilidad en este negocio se pagaba caro. «Mire, don Ramiro, esto no es cosa mía», dijo, empujando la puerta con el pie para abrirla del todo. «A mí me mandan, y yo cumplo. Usted cree que a mí me gusta estar aquí mojándome como un perro. Págueme lo que debe, y yo me voy, y usted sigue con su vida». El interior de la tienda era aún más deprimente que el callejón. Unas cuantas bolsas de arroz, un par de latas de sardinas y veladoras para los santos, era toda la mercancía. Detrás del mostrador, una mujer lloraba en silencio, abrazando a una niña que miraba al flaco con unos ojos enormes, oscuros y sin miedo, solo curiosidad. Esa mirada lo partió en dos. Vio su propia niñez en ella, la misma hambre, la misma resignación a un mundo torcido. Por un segundo quiso dar media vuelta y largarse, decirle a su jefe que el viejo no estaba. Pero la imagen de el Tuso, su superior inmediato, se le apareció en la mente. El Tuso, con su risa de hiena y sus cadenas de oro, que no dudaría en mandarlo a picar si volvía con las manos vacías. La lealtad era una cadena, y cada eslabón estaba hecho de miedo. «La plata, Ramiro», insistió, la voz más dura ahora, más forzada. El hombre negó con la cabeza, las lágrimas rodando por sus mejillas. «Se lo juro por mi hija, no tengo un peso». El flaco suspiró, el aire escapando de sus pulmones como si llevara un siglo contenido. Paseó la mirada por la tienda miserable y sus ojos se fijaron en una pequeña virgen de yeso que estaba en una repisa. Un acto reflejo. Un recuerdo de su propia casa, de su madre rezándole a la misma virgencita para que él no terminara así, con un fierro en la mano y el alma envenenada. Sin pensarlo dos veces, se acercó al mostrador, agarró la caja registradora de madera y la estrelló contra el suelo. El cajón se abrió, revelando un puñado de monedas y un par de billetes arrugados, ni la décima parte de lo que debía. La mujer gritó, pero el flaco no le hizo caso. Se agachó, recogió el dinero mugroso y se lo guardó en el bolsillo. «Dígale a su patrón que con esto no alcanza», dijo, sin mirar al tendero.
que la próxima visita no va a ser tan amable. Salió de la tienda sin mirar atrás, sin querer ver la ruina que dejaba. Afuera, la lluvia arreciaba. Mientras subía por la loma, con el agua limpiándole el barro de las botas, el peso de los billetes mojados en su bolsillo se sentía como un insulto. Esa miseria era el precio de la humillación de un viejo, de las lágrimas de una mujer, de la mirada de una niña. Y para él, ¿qué era? Gasolina para la moto y un par de cervezas. Allá abajo, en la ciudad iluminada, los patrones estarían en fiestas como la de Nápoles, brindando con trago fino, mientras él se pudría en el barro por sus migajas. Fue entonces cuando la rabia empezó a crecerle en el pecho, una semilla oscura y venenosa. No era por la plata, era por el respeto. Él también merecía una silla en esa mesa, no solo las sobras que caían de ella. El dinero de la cobranza le quemó en el bolsillo durante días. Lo gastó en aguardiente y en mujeres de una noche, tratando de lavar el sabor amargo de la humillación, tanto la del viejo tendero como la suya propia. Pero el guayabo moral era más fuerte que el de cualquier trago. Se movía por las calles de su barrio como un fantasma, respondiendo a los saludos de sus parceros con monosílabos, con la cabeza metida en una nube negra de pensamientos. Su parche, los muchachos con los que había crecido y con los que ahora se dedicaba a camellar para la organización, notaron que andaba torcido. Una noche, mientras estaban sentados en una esquina, debajo de un poste de luz que parpadeaba, su mejor amigo, Camilo el Mono, le pasó una botella. «¿Qué te pasa, flaco? Andas más aburrido que un mico en un bonsái», le dijo, tratando de romper el hielo. El flaco se encogió de hombros. «¿Para qué te digo, si todo es la misma vuelta?», respondió. «Uno aquí matándose por 3 pesos, arriesgando el pellejo, para que los de arriba se rían de uno en la cara». El mono asintió. Su sonrisa se borró. Él también sentía el mismo peso. «Tenés razón, parce. Ayer me pusieron a hacer una vuelta toda chueca allá por Bello. Un informante que resultó ser un sapo de la ley. Casi no salimos vivos de allá y encima el tuzo nos regañó porque dejamos la camioneta rayada». La conversación se tornó sombría. Todos tenían una historia parecida. Un trabajo mal pagado, un riesgo innecesario, una humillación por parte de un jefe intermedio que se creía más patrón que el mismo patrón. Estaban atrapados en una maquinaria que los usaba como carne de cañón, y la única promesa era una muerte rápida o, con suerte, una vejez corta y llena de paranoias. La escalada comenzó 3 días después. A Camilo lo mandaron a llamar. Uno de los duros, un tipo apodado el Químico, quería hablar con él sobre la vuelta que salió mal en Bello. «Es para aclarar las cosas, mono. No te asustes», le dijo el tuzo, con una palmada en la espalda que sonó falsa. Camilo estaba pálido. Todos sabían que una aclaración con el Químico podía terminar de muchas maneras, y casi ninguna era buena. «No vayas, gadejo», le suplicó el flaco en privado. «Eso huele feo. Volémonos unos días, nos perdemos en una finca mientras se calman las aguas». Pero el mono, terco y con un sentido del honor mal entendido, negó con la cabeza. «No, flaco. Si me escondo, van a pensar que sí la cagué. Voy a ir, le explico al man cómo fue la vuelta, y ya, la verdad ante todo». Fue la última vez que el flaco lo vio con vida. Camilo nunca regresó. Las primeras horas fueron de angustia, los días siguientes de una certeza helada. El mono no estaba en ninguna parte, no contestaba el viper. Su mamá, una señora encorvada por el trabajo y las penas, empezó a preguntar por él con los ojos llenos de lágrimas. Nadie sabía nada. O peor, todos sabían, pero nadie se atrevía a hablar. El tuzo, cuando el flaco le preguntó, se hizo el pendejo. «Seguro se encoñó con alguna hembrita por ahí, ya aparecerá», dijo, sin poder sostenerle la mirada. Pero la verdad flotaba en el aire, pesada y podrida como el olor de un animal muerto. Al mono se lo habían
tragado. Lo habían desaparecido por un error que ni siquiera fue suyo. Lo habían borrado del mapa como si no fuera nadie. Y fue entonces cuando llegó el golpe final, la bofetada que quebró por completo el espíritu del flaco. Una semana después, en una verbena que la organización patrocinó en el barrio para ganarse a la gente, apareció el mismísimo patrón. Pablo Escobar llegó en su camioneta, repartiendo sonrisas, abrazando niños, prometiendo canchas de fútbol. Y en medio de la multitud mandó a llamar a la madre de Camilo. La señora se acercó temblando sin saber qué esperar, y Escobar, delante de todo el mundo, la abrazó, le dio un sobre grueso, lleno de billetes. «Doña Elvira», le dijo con voz solemne para que todos oyeran. Su hijo, Camilo, era un muchacho muy leal, un berraco. Lastimosamente, tuvo un accidente haciendo un trabajo para nosotros. Quiero que sepa que la familia no la va a desamparar. Esta es una ayudita para usted y para la casa. La gente aplaudió. ¡Qué hombre tan bueno! ¿Cómo cuida a su gente? Pero el flaco, que observaba la escena desde lejos, sintió que el mundo se le partía en dos. La náusea le subió por la garganta. Era el acto de cinismo más grande que había presenciado. Le habían arrebatado a su amigo, a su hermano, y ahora usaban su muerte para comprar la lealtad de la gente con el mismo dinero por el que lo habían matado. En ese instante, supo que ya no había vuelta atrás. No podía seguir siendo parte de esa farsa. No podía seguir apretando el gatillo por un hombre que despreciaba la vida y la lealtad de esa manera. El miedo a morir se le desvaneció, reemplazado por un odio puro, volcánico. Su única opción era mirar a la bestia a los ojos, y mientras esa decisión se solidificaba en su alma, uno de los hombres del Tuso se le acercó y le entregó una tarjeta. «De parte del patrón», le dijo, «estás invitado a la fiesta en Nápoles este sábado, privada, solo para los muchachos de confianza». El destino le estaba poniendo la oportunidad en bandeja de plata. El viaje a la hacienda Nápoles fue surreal. Apretado en la parte de atrás de una Toyota con otros 3 muchachos tan desconcertados como él, el flaco vio cómo el paisaje de Medellín se transformaba. Los cerros grises y superpoblados de la comuna dieron paso a un verde exuberante, a fincas ganaderas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El aire se volvió más limpio, más caliente. Era como entrar en otro país, en un reino prohibido del que solo había oído hablar en susurros y leyendas. Al cruzar el arco con la avioneta encima, sintió un nudo en el estómago. Sabía que estaba cruzando un umbral, una frontera de la que probablemente no habría regreso. La hacienda era un monumento a lo imposible. Jirafas y rinocerontes pastaban tranquilamente a pocos metros de una colección de carros antiguos que valían más que todo su barrio junto. Mujeres, que parecían sacadas de portadas de revistas, se paseaban con copas de champaña alrededor de una piscina que parecía un lago. Y por todas partes, hombres con radios y pistolas bajo la camisa, vigilando con ojos de halcón, recordando a todos que ese paraíso estaba construido sobre una base de plomo y miedo. El flaco se sentía como un sapo de otro pozo. Su ropa, la mejor que tenía, parecía un disfraz barato en medio de tanto lino italiano y joyas de oro. Se sirvió un aguardiente doble de una de las barras libres y se apartó del bullicio, buscando un rincón desde donde poder observar sin ser visto. Era un cazador en la selva del enemigo. No estaba allí para disfrutar de la fiesta. Estaba allí para cumplir una promesa silenciosa que le había hecho al fantasma de su amigo Camilo. Cada risa, cada brindis, cada billete que veía cambiar de manos como si fuera papel de periódico, le atizaba el fuego de la rabia. Veía a los tenientes, a los socios, a los políticos corruptos, todos sonriéndole al patrón, todos rindiéndole pleitesía al hombre que había ordenado la muerte de su parcero por una simple sospecha y que luego había usado esa misma muerte como un acto de caridad. La hipocresía era tan densa que se podía masticar. El alcohol no le nublaba la mente.
Al contrario, parecía agudizar su percepción, enfocando todo su odio en un solo punto, la figura de Pablo Escobar, que se movía por la fiesta como un rey, saludando a unos, dándole órdenes a otros, siempre con esa sonrisa bonachona que ahora al flaco le parecía la mueca de un demonio. Bebió otro trago y otro más. El aguardiente le quemaba la garganta, pero le daba el coraje que necesitaba. Recordó la cara del tendero, la mirada de la niña, el llanto silencioso de la mamá del mono. Todas esas imágenes se arremolinaban en su cabeza, formando un solo pensamiento. Alguien tenía que decirle la verdad a ese hombre. Alguien tenía que demostrarle que no todos estaban dispuestos a vender su alma por un puñado de billetes ensangrentados. Y ese alguien tenía que ser él. Era una misión suicida. Lo sabía, pero vivir como un perro cobarde, sabiendo lo que sabía, se le hacía una condena peor que la muerte. Entonces lo vio. El patrón se dirigía hacia su grupo. Venía caminando lento, con el mexicano a su lado, saludando a los muchachos, a su ejército privado. El flaco sintió que el corazón le empezaba a latir con una fuerza descomunal, como un tambor anunciando una guerra. Sus manos sudaban. Se las secó disimuladamente en el pantalón. Escobar se detuvo frente a ellos. Su mirada recorrió las caras de los jóvenes sicarios, esos rostros anónimos que morían por él. «Muchachos, me alegra verlos disfrutar», dijo, su voz con el acento paisa marcado. «Ustedes son la fuerza de esta familia. Hay que trabajar duro, pero también hay que gozar». Luego su mirada se detuvo brevemente en el flaco. No lo reconoció como individuo, sino como pieza, como herramienta. Metió la mano en el bolsillo de su pantalón y sacó un fajo de billetes, gordo y apretado con una goma elástica. «Tome, mijo», le dijo extendiéndoselo, «para que se refresque la garganta y le compre algo a la cucha, por la última vuelta que hizo. Un trabajo bien hecho». En ese instante, todo se detuvo. La música, las voces, el mundo entero pareció enmudecer para el flaco. Ese fajo de billetes no era un premio, era el insulto final. Era la sangre de Camilo, era el precio de su silencio. Lo tomó, sintió el calor del dinero, todavía tibio por el tacto del patrón, y mientras lo sostenía, el círculo se cerró. La cobranza al tendero, la desaparición de su amigo, la sonrisa falsa de Escobar, todo conectó y supo exactamente lo que tenía que hacer. Levantó la vista, miró al hombre más poderoso y temido de Colombia directamente a los ojos y dio un paso al frente. La música y las risas volvieron a llenar el aire de la hacienda Nápoles, pero era una alegría forzada, frágil como el cristal. Aunque la orquesta tocaba sus cumbias más animadas y el whisky seguía fluyendo, todos sentían el eco del silencio que había provocado la insolencia del flaco. Un fantasma helado se había sentado a la mesa de la fiesta. Pablo Escobar permanecía en su silla de mimbre, inmóvil, observando la escena con una calma que a sus hombres más cercanos les erizaba la piel. No tocó su trago. Su mente ya no estaba en la celebración. Estaba trabajando, fría y metódica como una máquina de calcular. Gonzalo Gaviria se le acercó con cautela. «Patrón, ¿qué hacemos con ese mucho malparido?», preguntó en un susurro. «¿Quiere que lo organicemos de una vez? Nadie se va a dar cuenta». Popeye, parado a un par de metros, asintió levemente, listo para cumplir la orden que todos daban por sentada. La ley de su mundo era simple: la traición, la falta de respeto, se pagaba con la vida. Y lo del flaco había sido un desafío directo a la autoridad del patrón delante de todo su círculo de poder. Escobar tardó en responder. Su mirada estaba perdida en las luces que se reflejaban en la piscina. Cuando por fin habló, su voz fue baja, casi un murmullo, pero cortante como un bisturí. «No», dijo simplemente. Gonzalo y Popeye se miraron, confundidos. «¿Cómo que no, patrón? Ese gadejo se le cagó en la cara. Si no le damos un correctivo, el resto de la gente va a empezar a pensar que pueden hacer lo mismo». Pablo giró lentamente la cabeza y los miró.
En sus ojos no había perdón, sino algo mucho más complejo y aterrador: estrategia. Matarlo es lo fácil, Gonzalo. Es lo que todos esperan, y por eso mismo no lo vamos a hacer. Se reclinó en la silla y juntó las yemas de los dedos. Si lo matamos esta noche, ¿qué pasa mañana? Mañana en las comunas dirán que un pelado valiente, un berraco, se le paró al duro de duros y que por eso lo pelaron. Lo convertimos en una leyenda, en un mártir. Y yo no necesito más mártires en mi contra. Ya tengo suficientes. La lógica era impecable y retorcida. Un muerto genera odio y ganas de venganza. Un muerto se vuelve un símbolo, y los símbolos eran peligrosos. Ese muchacho no actuó por plata, continuó Escobar, como si pensara en voz alta. Actuó por orgullo. Cree que nosotros, que esta vida le quitó su dignidad. Cree que la plata es una migaja. ¿Saben cuál es el verdadero castigo para un hombre así? Los dos lugartenientes negaron con la cabeza, fascinados por la mente calculadora de su jefe. El castigo, dijo Pablo, y una sonrisa helada se dibujó en su rostro, es darle exactamente lo que él cree que odia. Vamos a ahogarlo en eso que él llama migajas. Vamos a enterrarlo vivo debajo de una montaña de lujos hasta que nos suplique que lo matemos. La orden fue clara y precisa. Mañana a primera hora me lo levantan, pero no para llevarlo a un hueco. Lo van a llevar a la mejor sastrería del poblado. Le compran los mejores trajes, los zapatos más caros, le consiguen un reloj de oro, de esos que brillan, y luego lo llevan al apartamento nuevo, el del edificio Miramar, el penthouse. Le entregan las llaves y le dicen que es suyo. La confusión en la cara de sus hombres era total. ¿Y ya, patrón? ¿Ese es el castigo? Escobar soltó una risita seca. No, muchachos, ese es solo el comienzo del infierno de él. Se puso de pie y su voz adquirió un tono de acero. A partir de mañana ya no es el flaco, es don Ricardo. Le van a asignar 10 hombres bajo su mando, los mismos que hasta hoy eran sus parceros y se burlaban de él. Ahora le tendrán que decir señor. Le van a dar una camioneta del año y una chequera con fondos ilimitados. Su único trabajo será existir, gastar plata y esperar mi llamada. Se acercó a Gonzalo y le puso una mano en el hombro. Y tú te vas a encargar de que todo el mundo sepa la historia, que el muchacho que me desafió fue perdonado y premiado por su valentía. Quiero que la noticia corra como pólvora. Quiero que sus antiguos amigos lo miren con envidia y con miedo. Quiero que las mujeres que lo despreciaban ahora se le ofrezcan. Quiero que tenga todo lo que siempre soñó para que se dé cuenta de que sus sueños eran una puta pesadilla. Con el plan trazado, la tensión en el rostro del patrón se disolvió. Volvió a ser el anfitrión de la fiesta. Levantó su vaso, ahora sí, y lo bebió de un solo trago. Ahora sí, dijo con una sonrisa, sigamos la fiesta. Pero sus ojos seguían fijos en la oscuridad del jardín por donde se habían llevado al flaco, imaginando cada paso de la lenta y exquisita demolición del alma de aquel pobre diablo. La vida de Ricardo, el flaco, se convirtió en una obra de teatro absurda y cruel, y él era el único actor que no entendía su papel. El penthouse en el poblado era una jaula de oro con una vista panorámica a la ciudad, que lo había visto nacer y que ahora se sentía a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Desde su balcón podía ver las luces lejanas de la comuna nororiental, un hormiguero de bombillas amarillas donde su gente, sus parceros, seguían viviendo y muriendo en el barro, mientras él flotaba en un lujo que le provocaba náuseas. Los trajes de lino italiano le picaban en la piel, se sentían como un disfraz. El reloj de oro en su muñeca pesaba como un grillete. Cada tic-tac, un recordatorio del tiempo que le estaban robando, del hombre que estaba dejando de ser. Sus días eran una rutina vacía. Se despertaba tarde, en una cama de sábanas de seda que le parecía fría y ajena. Desayunaba solo, servido por una empleada que lo miraba con una mezcla de miedo y lástima. Luego, no tenía nada que hacer.
Su trabajo era una farsa. Los 10 hombres a su cargo, antiguos compañeros que antes le daban palmadas en la espalda, ahora lo llamaban Don Ricardo, y bajaban la mirada cuando les hablaba. Lo seguían a todas partes en una caravana de camionetas nuevas, creando un perímetro de soledad a su alrededor. La verdadera tortura, sin embargo, llegaba a través del teléfono. Una vez a la semana, a veces más, sonaba el teléfono y era él. La voz del patrón, siempre amable, siempre paternal. «Aló, don Ricardo, ¿cómo me le va?», le decía. «Lo llamo para saber si está a gusto, si necesita algo. ¿Le gustó el carro nuevo que le mandé? ¿La hembrita que le presenté el otro día sí es de su agrado?». Cada pregunta era una daga. El flaco, o Ricardo, como debía llamarse ahora, se veía forzado a responder con gratitud, a jugar el papel del perro agradecido. «Todo muy bien, patrón. Muchas gracias por todo», decía, mientras por dentro el odio y la impotencia lo consumían. Después de cada llamada se servía un whisky, luego otro, mirando su propio reflejo en los ventanales de la sala. Veía a un extraño, un hombre bien vestido, con cara de amargura, prisionero de un poder invisible que lo manejaba como a una marioneta. La red se estaba cerrando a su alrededor, pero no era una red de balas y amenazas directas. Era una red de seda, tejida con favores, regalos y una vigilancia constante y silenciosa. Empezó a sufrir de paranoia. Veía enemigos en todas partes. Era el conductor uno de los soplones del patrón. La mujer que se le acercó en la discoteca, con su sonrisa perfecta y su cuerpo escultural, era un señuelo para probar su lealtad. Dejó de salir. Se encerró en su jaula de oro con la única compañía de la botella y de sus fantasmas. Sus antiguos amigos del barrio ya no lo llamaban. ¿Cómo iban a hacerlo? Él era ahora un duro, un hombre del círculo íntimo del patrón. Un abismo de dinero y miedo se había abierto entre ellos. Intentó ir a visitar a su madre, pero llegó en su camioneta blindada con su escolta, y la visita se sintió como una invasión. Su propia madre lo miró con extrañeza, como si no reconociera al hijo que había criado. «Mi hijo, usted anda en cosas muy peligrosas», le dijo, y en su voz no había orgullo, solo un miedo profundo. Esa fue la última vez que la vio. La soledad se convirtió en su única compañera. Se dio cuenta de que el respeto que había anhelado no era esto. El miedo que inspiraba no era respeto. La codicia en los ojos de las mujeres no era deseo, era una ilusión, un espejismo creado por el dinero de otro hombre. Un día, después de una llamada particularmente cínica del patrón preguntándole si estaba feliz, Ricardo rompió el vaso contra la pared y gritó. Un grito desgarrador, animal, que rebotó en los muros de mármol de su prisión de lujo. Sus escoltas, al otro lado de la puerta, no se inmutaron, estaban acostumbrados. Era solo el sonido del alma de un hombre terminando de romperse. Estaba completamente aislado, rodeado de lujos, pero más pobre que nunca. El patrón no le había quitado la vida, le estaba quitando la razón, pedazo a pedazo. El final llegó una noche de sábado, exactamente 3 meses después de la fiesta en Nápoles. La llamada fue corta y directa. «Don Ricardo», dijo la voz del patrón, sin el tono amable de las veces anteriores. «Lo espero en mi oficina de la catedral en 1 hora. Venga solo». La catedral, la famosa prisión de lujo que Escobar se había construido, un laberinto de comodidades y pasadizos secretos desde donde seguía manejando su imperio. Ricardo sintió un escalofrío que no era por el frío de la noche. Sabía que esa era la cita final. Colgó el teléfono y se miró al espejo. El hombre que le devolvió la mirada era un espectro. Había perdido peso. Unas ojeras profundas le enmarcaban los ojos, inyectados en sangre, y su mano temblaba ligeramente al intentar arreglarse el nudo de la corbata de seda. Se vistió con el mejor de sus trajes, el que le habían comprado el primer día. Era como vestirse para su propio funeral. Por primera vez en meses, sintió una extraña calma.
La incertidumbre, la tortura de la espera, por fin iba a terminar. El viaje a la montaña fue silencioso. Dejó a su escolta en la entrada, como le habían ordenado, y caminó solo por los pasillos lujosos y absurdos de la prisión. Lo guiaron a una sala amplia que Escobar usaba como oficina y salón de reuniones. Y allí estaban todos. Como en una pesadilla recurrente, vio las mismas caras de la fiesta de Nápoles. Estaban Gonzalo, Popeye, el Tuso y otros tenientes y socios del cartel. Estaban sentados en sofás de cuero, bebiendo y charlando en voz baja. Cuando él entró, todos callaron y se giraron para mirarlo. En sus ojos no había respeto, sino una curiosidad morbosa, como la de quien mira a un animal exótico en un zoológico justo antes de la hora de la comida. Y en el centro de la sala, sentado detrás de un escritorio de caoba maciza, estaba Pablo Escobar. No levantó la vista de unos papeles que estaba leyendo. «Siéntese, Ricardo», dijo, señalando una única silla que estaba colocada en el centro de la habitación, de cara a todos. Ricardo se sentó. La silla se sentía como el banquillo de los acusados. El silencio se prolongó durante una eternidad. Solo se oía el sonido de los cubitos de hielo tintineando en los vasos. Finalmente, Escobar levantó la vista. Su rostro era inexpresivo. «Hace 3 meses en mi casa», comenzó, su voz resonando en la sala. «Usted me dijo que su lealtad no se compraba con migajas. Me escupió en el suelo y me humilló delante de mis amigos y mi familia». Ricardo tragó saliva, pero no dijo nada. «¿Sabe una cosa, Ricardo? Por un momento lo respeté. Pensé, este muchacho tiene huevos, tiene principios, y los principios en este negocio son algo muy raro». Se levantó y empezó a caminar lentamente alrededor de la silla de Ricardo, como un tiburón rodeando a su presa. Pero luego pensé, ¿qué clase de principios son esos? El principio de que es mejor morir que vivir como un perro. Un principio muy noble, muy de película, pero completamente estúpido. Se detuvo detrás de él, tan cerca que Ricardo podía sentir el calor de su cuerpo. «Así que decidí hacer un experimento con usted. Decidí darle todo lo que un hombre sin principios como usted sueña en secreto». Su voz se volvió más dura, más afilada. «Le di la ropa, el carro, el reloj, el apartamento. Le di mujeres, le di hombres a su cargo. Lo convertí en Don Ricardo. Y usted, el hombre de los grandes principios, ¿qué hizo? Se lo tragó todo. Se puso el disfraz, se gastó la plata, se acostó con las mujeres, se convirtió en la misma mierda que decía despreciar». Escobar volvió a su escritorio, se apoyó en él y lo miró fijamente. «La lección de hoy, muchachos», dijo, dirigiéndose a los demás, «es muy importante. Un hombre se define por lo que hace, no por lo que dice. Este payaso aquí presente habló de dignidad, pero la vendió por un traje de lino y un apartamento con buena vista. ¿Sabe cuál fue su error, Ricardo? Su error no fue desafiarme. Su error fue pensar que usted era diferente a nosotros, y yo le demostré que no lo es. Usted es igual, solo que más barato». La humillación fue total. Cada palabra era un latigazo. Las risas contenidas de los demás eran como sal en la herida. Ricardo, que había entrado allí esperando una bala, se dio cuenta de que su castigo era mucho peor. Era la aniquilación de su identidad, la demolición pública de la última pizca de orgullo que le quedaba. Escobar hizo una seña a Popeye. «Llévenselo, quítenle todo, la ropa, el reloj, el carro. Déjenlo en la misma esquina de Manrique donde lo encontramos, en calzoncillos, si es necesario». Luego miró a Ricardo por última vez y en sus ojos había un desprecio absoluto. «Usted no vale ni la bala que lo mate. Vuelva a su barro. Ese es su lugar. Y cuéntele a todo el mundo que Pablo Escobar le perdonó la vida, no por bueno, sino porque usted no vale nada». Lo arrojaron desde una camioneta en movimiento, como si fuera un saco de basura. Aterrizó en un charco de agua sucia, en la misma esquina donde meses atrás se sentaba con Camilo a soñar con un futuro que nunca llegaría. Estaba descalzo, vestido solo con unos calzoncillos de seda que resultaban absurdos y humillantes en medio del barro.
La camioneta se alejó, dejando tras de sí una nube de humo y el eco de las risas de sus antiguos escoltas. La gente del barrio, los que a esa hora salían a camellar o volvían de la rumba, se detuvieron a mirar. Primero con curiosidad, luego con un asombro que rápidamente se convirtió en burla. Era don Ricardo, el hombre que se había vuelto leyenda, el que se paseaba en carros de lujo y con ropa de diseñador, ahora reducido a una piltrafa temblorosa y semidesnuda. Las risas empezaron como susurros, pero pronto crecieron hasta convertirse en carcajadas abiertas y crueles. «¡Miren al traqueto!», gritaba uno. «¡Se le acabó la gasolina al patrón!», se burlaba otro. Las mujeres que antes lo miraban con codicia, ahora lo señalaban con desprecio. Los niños le tiraban piedras pequeñas. Cada risa, cada insulto, era un clavo más en la cruz de su humillación. Intentó levantarse, pero sus piernas no le respondían. El frío de la madrugada se le metía en los huesos, pero era un frío interno, el frío de la aniquilación, el que más le dolía. Buscó una cara amiga entre la multitud, un vestigio de la lealtad que él creía haber defendido, pero no encontró nada. Los que habían sido sus parceros apartaban la mirada, algunos con miedo, otros con un evidente placer al verlo caído. Entendió la lección final de Escobar. La envidia es la otra cara del miedo, y la gente disfruta viendo caer a los que una vez temieron. Nadie se le acercó, nadie le ofreció una mano, ni una camisa para cubrirse. Estaba apestado. Tocarlo, ayudarlo, era mancharse con su fracaso, y nadie quería llamar la atención de un poder que podía dar y quitar de esa manera tan espectacular. Se arrastró como pudo hasta el umbral de una tienda cerrada, acurrucándose para protegerse del frío y de las miradas. Y allí, temblando, la realidad de su ruina lo golpeó con la fuerza de un mazazo. No tenía nada, ni dinero, ni poder, ni amigos. Le habían arrancado no solo los lujos, sino también su nombre, su historia. Ya no era don Ricardo, el ascendido, pero tampoco podía volver a ser el flaco, el parcero del barrio. Era un fantasma, un nadie, atrapado en el limbo de lo que había sido y lo que nunca más podría ser. Pasó días vagando por las calles como un alma en pena. La noticia de su caída se había regado por toda la ciudad, y con ella la moraleja que Escobar quería imponer. La lealtad se premia, pero el orgullo se castiga con el olvido. Se convirtió en un mendigo, comía de la basura, dormía en los caños. Su cuerpo, antes cuidado y vestido con las mejores telas, se cubrió de llagas y suciedad. Su mente, torturada por meses de paranoia y lujo vacío, finalmente se rompió. Empezó a hablar solo, a tener conversaciones con el fantasma de Camilo, a gritarle al cielo maldiciones contra el hombre que le había perdonado la vida para poder matarlo lentamente cada día. A veces veía pasar las camionetas de la organización, y los hombres que iban dentro, algunos que él mismo había comandado, lo miraban a través de los vidrios polarizados con una mezcla de asco y superioridad. Él era el ejemplo, el trofeo viviente de la crueldad calculada de su patrón. Su espíritu, aquella llama de orgullo que lo llevó a desafiar al capo, se había extinguido por completo. Ya no había rabia, ni odio, solo un vacío inmenso y helado. Se había convertido en la cáscara de un hombre, una lección andante para que todos en el cartel entendieran que había destinos peores que una bala en la cabeza. La ruina de Ricardo el Flaco fue total y definitiva, un desmoronamiento público que sirvió como el más eficaz de los comunicados. La historia del Flaco se convirtió en una leyenda urbana, un cuento con moraleja que se susurraba en voz baja en las cantinas de Medellín y en los pasillos del poder. No era una historia de balas y sangre, que de esas había muchas. Era algo más sutil y por eso mismo más aterrador. Se convirtió en el ejemplo perfecto de lo que sucedía cuando alguien intentaba medir su orgullo contra el de Pablo Escobar.
Los otros matones, los traquetos, los parceros de las comunas, entendieron el mensaje sin necesidad de que nadie se los explicara. Vieron la caída de don Ricardo y comprendieron que la cadena que los ataba al patrón no estaba hecha de lealtad, sino de un miedo mucho más profundo que el miedo a morir. Era el miedo a ser borrado, a ser despojado de todo, a que te dejaran vivo solo para que fueras el pregonero de tu propia miseria. El poder de Escobar no residía únicamente en su capacidad para matar, sino en su genio para destruir el alma de sus enemigos, para encontrar el punto exacto donde el espíritu de un hombre se quiebra y aplastarlo sin piedad. El Flaco, reducido a un fantasma que deambulaba por las calles, era el monumento vivo a ese poder. La vida para el resto siguió. La organización se hizo más fuerte, más disciplinada. Los desafíos abiertos cesaron por completo. Nadie quería ser el próximo experimento del patrón. La generosidad de Escobar, sus regalos, sus ascensos, ahora se recibían con una sonrisa agradecida y un terror silencioso. Todos sabían que cada regalo era también una prueba, cada lujo una posible jaula. La figura del patrón se agigantó, adquiriendo un aura casi mítica. Se decía que podía leer las mentes, que sabía lo que querías y lo que odiabas, y que era capaz de usar tus propios sueños para construir tu infierno personal. La lección del Flaco se estudiaba en silencio y se aplicaba con rigor. El respeto se basaba ahora en una obediencia absoluta, nacida no de la admiración, sino de la certeza de que el castigo por la insolencia era una aniquilación lenta y pública. La hacienda Nápoles siguió albergando fiestas, los negocios siguieron prosperando y la maquinaria de la muerte y el dinero siguió girando, ahora más aceitada que nunca con el aceite del miedo psicológico. El destino del Flaco, ese pobre diablo que solo quería un poco de respeto, se diluyó en el tiempo. Algunos decían que murió de frío una noche en un caño, otros que lo atropelló un carro y nadie se molestó en recoger el cuerpo. Su final, en realidad, no le importó a nadie, porque su vida había terminado mucho antes, en el momento en que Pablo Escobar decidió perdonársela. El verdadero final no es cuando el corazón deja de latir, sino cuando ya no queda nada por lo que valga la pena que lata. A Escobar le perdonaron la vida, pero le arrancaron el alma, que es la única muerte de la que un hombre jamás puede regresar. Y así, la historia de un matón que intentó humillar a un capo se convirtió en el cimiento invisible sobre el que se consolidó un imperio, demostrando que el arma más poderosa no es la que dispara balas, sino la que entiende y retuerce la frágil naturaleza del espíritu humano. Si esta historia te ha parecido tan brutal y real como la vida misma, suscríbete a nuestro canal para no perderte ni un solo relato. Y por favor, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país estás escuchando esta increíble vuelta. Tu apoyo nos permite seguir trayendo estas crónicas desde las entrañas del poder.